Muy buenas, mi nombre es Melissa Paola Bonilla Fernández, soy estudiante del Diplomado de Cátedra Morazánica. En esta ocasión vengo a hablar un poco sobre la independencia del Imperio Español, del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide y la independencia de Honduras. Antes de entrar en contexto, me gustaría aclarar una pequeña reseña histórica sobre la sociedad colonial en Honduras, ya que sabemos que la sociedad colonial dio pie a una independencia. En este caso, pues, cabe aclarar que la sociedad colonial en Honduras se estableció tras la llegada de los españoles, se caracterizó por una jerarquía muy marcada, muy estratificada, y en la cima se encontraban, por supuesto, los españoles peninsulares, seguido por los criollos, que eran los descendientes españoles nacidos aquí en América, los mestizos, los indígenas, y por último encontrábamos los africanos, que eran la sociedad esclavizada de la época. El poder colonial en Honduras, bajo el dominio español desde el siglo XV hasta 1821, se caracterizó por la explotación de recursos. Como sabemos, la principal fue la minería, el oro, explotación del oro, la plata, la ganadería, la agricultura, la imposición de estructuras sociales y jerárquicas, la transformación del territorio y la población indígena. Este periodo dejó una profunda huella en la identidad y desarrollo de nuestro país, que hasta la fecha se recuerda y se estudia a todos los niveles y grados académicos del país. Dando pie a lo que es la Ilustración y las Cortes de Cádiz. Bueno, ¿qué son las Cortes de Cádiz? Eh, las Cortes de Cádiz, eh, las Cortes de Cádiz eran un- una asamblea constituyente y legislativa que marcó un hito en la historia política del mundo hispano. Aquí podemos analizar que creó profundos cambios en la historia entre España y América, y las Cortes se reunían en Cádiz durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón. No solo buscaron un gobierno representativo ni una nueva constitución, sino que también reflejaron las ideas ilustrativas de soberanía nacional, división de poderes y derechos individuales. Se hicieron, durante estas reformas, se hicieron varios logros en las cuales la abolición de la Inquisición y el régimen señorial, la supresión de los gremios y la promoción de la libertad económica, el impulso de la educación pública y laica. Todas esas fueron varios logros que se obtuvieron durante las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Eh, Durante todo este desarrollo de estos hechos, prevaleció varios contextos ideológicos, empezando inspirada, ¿verdad?, en algunos ilustres europeos, como por ejemplo el de Rousseau, donde se consideraba que la educación pasó de considerarse un derecho político y una herramienta para formar ciudadanos racionales y virtuosos de la sociedad, surgiendo lo que es la Constitución de Cádiz en 1812 y el informe de Quintana en 1813. En la Constitución de Cádiz de 1812, pues se logró las escuelas primarias, las escuelas primarias de letras en todos los pueblos, creación de universidades y centros para la enseñanza de ciencias, las literaturas, el arte. También la libertad de imprenta como vehículo de ilustración y ciudadanía. Y en el informe de Quintana, pues la educación uniforme, gratuita y laica, y también promover la formación moral y cívica del ciudadano. La instalación de Cádiz se dio el 24 de septiembre de 1810 en la isla de León, que actualmente hoy se conoce como San Fernando, y luego en la ciudad de Cádiz durante la ocupación napoleónica de España. El motivo fue que ante la ausencia del rey Fernando VII, que fue prisionero en Francia en ese tiempo, y el rechazo también de José Bonaparte, se convocaron para llenar el vacío de poder y organizar la resistencia. Participaron diputados de las penínsulas y de América, aunque con representación desigual, ¿verdad?, entre ellos, pero porque se conformaron por liberales, moderados y absolutistas.
Entonces, así fue que obtuvo un impacto en América en la inspiración para movimientos independentistas, aunque buscaban mantener la unidad del imperio. Sus principios liberales alimentaron las aspiraciones autonomistas en Hispanoamérica. También tenemos la participación americana, que obviamente surgieron varias tensiones, porque la exclusión de castas y la representación limitada generaron descontentos en las colonias. Y el fin de la corte fue en 1814, eh, que con el regreso de Fernando VII se anuló la constitución y se disolvieron las cortes y se reinstauró el absolutismo. Sin embargo, su legado perduró y la constitución de 1812 fue reinstaurada en varias ocasiones y sirvió como modelo de muchas constituciones latinoamericanas, ¿no? Surgiendo posteriormente lo que son las sublevaciones y deposiciones de autoridades. ¿Y cuáles fueron estas sublevaciones? Bueno, encontramos la primera en San Salvador, la encontramos el 5 de noviembre de 1811, eh, luego la sublevación en León, Nicaragua, el 13 de diciembre de 1811, luego la sublevación en Granada, Nicaragua, el 22 de diciembre de 1811, la conspiración de Belén en 1813 en Guatemala, luego la segunda sublevación de San Salvador en el 24 de enero de 1814, y por último la sublevación de Totonicapán en 1820 en Guatemala, que pues esta fue provocada, ¿verdad?, por movimientos sofocados, que los líderes fueron capturados, castigados, pero dejó una huella en la sociedad de lucha indígena por la autodeterminación de los pueblos, porque fue una lucha directamente indígena, hasta que se proclamó a Tesú como rey y se expulsaron las autoridades coloniales, ¿verdad? Un verdadero ejemplo. Posteriormente encontramos lo que es el Plan del Pacífico. Surge el plan del Pacífico de Independencia. ¿Pero qué fue el Plan del Pacífico de Independencia? Fue un documento clave en el proceso de la independencia de Centroamérica, Centroamérica de España, especialmente en lo que respecta a la Capitanía General de Guatemala. Se elaboró a finales de agosto de 1821 y probablemente por la familia Aycinena y otros liberales con objetivos de lograr una transición pacífica y ordenada del dominio español, manteniendo el status quo político y económico. Eh, la estrategia era, bueno, el objetivo era una revolución, evitar una revolución violenta y conservar el orden social y económico, pero de trasfondo tenía una estrategia: proclamar la independencia desde las mismas autoridades coloniales de la época, con el apoyo del clero y del ejército. Y esto se convocó a una junta el 15 de septiembre de 1821 que se declaró la independencia de la Capitanía General de Guatemala. Eh, a medida que se ejecutaba el Plan Pacífico, comenzaron a circular rumores sobre tertulias clandestinas, sobre miembros de la familia Aycinena, intelectuales liberales y autoridades eclesiásticas, pero todas estas reuniones fueron vistas como sospechas, ¿verdad? Y al final hubo una denuncia pública donde estas reuniones buscaba desacreditar el movimiento independentista, pero también se reveló el crecimiento de la tensión entre los sectores conservadores y reformistas, teniendo varias reacciones ante la declaratoria de la independencia, en este caso de Honduras. Eh, Unos de alegría, otros de incertidumbre, otras de oposición. La firma del Acta de Independencia no significó un consenso inmediato, ni un cambio inmediato, ni un cambio completamente radical en la estructura social y política del territorio, sino que marcó un inicio de un proceso muy, muy, muy complejo y conflictivo hacia la consolidación como nación. Eh, Recordando, ¿verdad?, que durante la independencia de México, de la independencia de Honduras, de Honduras, de España, Honduras, ahí se quedó una ventana abierta donde se podía anexar a otros países. Entonces, ahí fue después de que se hizo la anexión de Centroamérica a México. Fue
muy breve periodo. Fue un muy breve periodo entre los años de 1822 y 1823, en el que las provincias centroamericanas se unieron al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Esta unión no fue aceptada por todos, entonces hubieron enfrentamientos, resistencia en algunos sectores, especialmente en El Salvador, y eventualmente Centroamérica se separó de México en 1823. A esa independencia se le llama independencia absoluta en 1823, surgiendo así lo que es una asamblea constituyente en 1823. Tras la independencia de México, Honduras participó en la creación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Se proclamó la independencia absoluta de España, México y cualquier otra potencia que pues, se estipulara. Se estableció un gobierno federal y se redactó la Constitución de 1824. La Constitución Federal de 1824, promulgada el 22 de noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de América. Dentro del contexto histórico podemos resaltar tres aspectos, que fue el resultado del proceso independentista centroamericano tras la disolución del Imperio Mexicano, inspirada en la Constitución de Cádiz de 1812 y el modelo federal estadounidense, y también se buscó consolidar una república federal que equilibrara la autonomía de los estados con un gobierno central. Entonces así fue como se puede concluir de que realmente Honduras eh, tuvo que pasar por toda una transición, todo un proceso para poder llegar a lo que conocemos ahora como República Independiente.